Está hablando el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, y él dice algo así: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. El rey Salomón fue uno de los reyes más ricos de la tierra y fue uno de los hombres más sabios porque Dios le dio sabiduría. Y él hace una disertación en el libro de Eclesiastés donde dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo cuando leí ese libro no entendía, porque Salomón decía: probé la riqueza, probé las mujeres, probé los placeres, probé la risa, y todo eso fue vanidad. Y hoy entiendo perfectamente lo que dice el libro de Eclesiastés. He probado muchas cosas en mi vida. He comido en los restaurantes más exclusivos. He estado con gobernadores y con personas muy importantes. El Señor me ha permitido tener bienes. He podido manejar los mejores coches. Pero nada de eso tiene sentido. Cuando conoces la presencia de Dios, conoces la luz verdadera. Y cuando conoces la luz verdadera, todo lo demás es opaco. Cuando conoces la luz verdadera, todo lo demás es gris. No saben cuánto valoro el poder sumergirnos unos instantes en su presencia. Hay veces que ni siquiera me gustaría predicar. Me gustaría quedarme panza para abajo, adorando a mi Señor y estando en su presencia. Yo me he convertido en un adicto de su presencia. Me he convertido en un adicto de su persona. La gente busca muchas cosas. ¿Y para qué? La pastora y yo hace un tiempo dejamos de buscarlas. Pero ahí el Señor esconde un misterio. Cuando tú dejas de buscar las cosas y buscas la presencia, por cuanto no quisiste las cosas, Dios te las añade. Por eso la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu, dice el predicador. Fuera de la presencia de Dios, una vez que experimentas su presencia, su persona, nada te llena. Mucha gente por eso se droga. Porque llega un momento que llegan a la cúspide que el mundo les mostró. Y cuando llegan a la cúspide, cuando llegan a la cima de la montaña, se dan cuenta que no hay nada más. Se dan cuenta que están topados.
se dan cuenta que ya no hay más placer más que el que te pueden dar tus sentidos. Puedes ir a un restaurante que pagues 1,000, 10,000, 100,000, 200,000. La comida llega un momento que ya. Cualquier placer está topado a tus sentidos. Pero la presencia de Dios es sobrenatural. Es extraordinaria, no es ordinaria. La verdad es que no preparé la prédica del día de hoy porque el Señor me dijo, no la prepares porque yo te voy a decir qué vas a hablar. Y yo soy medio aprensivo. Me gusta mucho la planeación, la estrategia. Los que me conocen saben que sí. Y yo estaba nervioso y decía, Señor, pero no me la has dado, no me la has dado. No me la has dado, no me la has dado. ¿De qué voy a hablar? Y mientras estaba en el momento de adoración y de alabanza, el Espíritu Santo me dijo exactamente de qué tenía que hablar. Y te voy a hablar de lo que Él me dijo que te hablara. Me habló de tantas cosas que le pido que me dé la habilidad para poder comunicarlas. Pero quiero empezar la prédica leyendo este salmo. Es el Salmo 51. Quiero que escuches bien lo que está diciendo el salmista. Este salmo lo escribió el rey David. Y ahorita te voy a decir quién es el rey David. Pero quiero que lo escuches y que pongas mucha atención. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas lo verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Escucha esta parte porque es muy importante. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es parte del Salmo 51 que escribe el rey David, y ahorita te voy a decir por qué lo estoy diciendo. En los últimos días, muchos han tenido tribulación y se han equivocado y han caído.
Y pareciera que mientras Dios empezó a dar palabra y palabra y palabra sobre esta congregación, sobre el ministerio, los vientos arreciaron y han venido tormentas sobre de ti. Levante la mano quien ha estado en tormenta o quien ha estado en circunstancias en estos últimos días. Levante la mano. Casi todos. ¿Ustedes también, pastores? Sí. Somos humanos. Somos carne. Somos tierra. Y les voy a decir lo que estuvo pasando en los últimos días. Por ahí del día miércoles o jueves, yo les escribí en el grupo del entrenamiento de la universidad que tenemos: pónganse a orar, porque sentimos tribulación en lo espiritual. Algo está pasando, algo se está moviendo. Muchos no se dieron cuenta. Pero en los últimos días vinieron ataques del enemigo sobre cada uno de nosotros. Y te atacaron en tu calcañar. ¿Qué es el calcañar? El calcañar es la parte de atrás del talón. El calcañar representa la parte más débil que tú tienes. Si tú tienes problemas con tu temperamento, te atacaron por tu temperamento. Si tienes problemas con el control de tus emociones, te atacaron con el control de tus emociones. Si tienes problemas en controlar la ira, te atacaron y no controlaste tu ira y heriste a personas que amas. Si tienes problemas con las mujeres de lujuria, por ahí te atacaron. Si tienes temas con la ansiedad, por ahí te atacaron. Por donde sea tu calcañar, por donde sea tu debilidad, en estos días te atacaron por ahí. Si lo que más amas es tu familia, por ahí atacaron. Y yo le preguntaba al Señor y le decía: Señor, ha sido impresionante la palabra que has soltado sobre este ministerio. Ha sido impresionante la presencia, tu presencia en este ministerio. Para los que no estuvieron el domingo o no estuvieron el viernes, el Espíritu Santo trajo un profeta, se soltó un manto. Todavía el domingo muchos se fueron. Y me dice el profeta: ya se fueron. Ahora sí me dice el Espíritu Santo que ahora sí va a entregar el manto con los que están aquí. Y fue impresionante lo que el Señor hizo. Terminamos todos ahí llorando, tirados. Y el Señor daba palabra acerca de lo que viene en las finanzas. Decía el Señor que viene una abundancia impresionante. Decía el Señor que viene una explosión de milagros. Decía el Señor que seleccionó este lugar, este ministerio, para que su presencia acampe y encendamos otros puntos de la tierra. Amén. En breve este lugar será insuficiente. Y justo el Señor soltaba la palabra y se desató el avispero. A muchos les llegaron pensamientos de tirar la toalla. A muchos les llegaron pensamientos de decir: está bien lejos, ¿para qué voy para allá? Me he esforzado,
y no veo nada, mejor tiro la toalla. A muchos les llegaron pensamientos de volver atrás. Muchos tantos fueron confrontados en estos días con cosas que Dios ya les dijo que tienen que hacer, cosas que Dios ya les dijo que tienen que dejar, cosas que Dios ya les dijo que tienen que decidir y no lo han querido hacer, no lo han querido dejar, no lo han querido decidir. Y esta semana fueron confrontados con eso, como si algo se hubiera roto dentro de ustedes. Como si Dios les estuviera diciendo, ya no te hagas ojo de hormiga. Ya te dije lo que tienes que dejar. Ya te dije lo que tienes que decidir. Ya te dije lo que tienes que hacer, lo que tienes que cambiar. Fueron días muy fuertes. De hecho, el jueves yo hablé con la pastora y le dije, ¿sabes qué? No quiero salir de la casa el jueves. Quiero quedarme encerrado. Quiero quedarme aposentado. Quiero quedarme encerrado en el cuarto de oración buscando el rostro del Señor. La pastora, siempre comprensiva, como ayuda idónea, dijo, sí, amor, quédate. Yo me encargo del evangelismo y me encargo de dar las clases. No pude estar todo el día encerrado. Surgieron unas situaciones y tuve que salir corriendo para acá, terminé dando la clase. Pero espero la otra semana, bueno, no espero, me voy a chispar unos días para venirme a ayunar aquí, a encerrarme, a buscar el rostro del Señor. Pero de las cosas que el Señor me hablaba, yo le decía, ¿por qué? Somos tan débiles, somos tan vulnerables. Los seres humanos nos sentimos los muy fufurufos. Pero llega un pensamiento y un solo pensamiento nos puede desbalancear. Si tú compras un solo pensamiento, andas súper bien, cantando en el baño, y llega un solo pensamiento que te dice, no te quiere, ella no te quiere. Si compras ese pensamiento, ya se te arruinó la vida, eres tan débil que no me quiere. Ya sé que no me quieres. Con un pensamiento. Somos tan débiles que puedes andar súper feliz. Quiero un mundo de caramelos y andas así. Y de repente llega un solo sentimiento de ansiedad. Y ya quieres regresar a lo que hacías. Con un sentimiento. Somos tan débiles y tan vulnerables que puedes andar súper bien y de repente con que te salga una imagen ahí de una muchachona con poca ropa en internet, ya te pones, me enamoro, con una sola imagen. Somos tan débiles que una imagen, un impacto, un pensamiento, un sentimiento nos puede derribar. Y yo le decía al Señor, somos tan vulnerables. ¿Cómo es posible, Señor, que hayas decidido una vez más derramar de tu gloria en tierra como nosotros? Si somos tan débiles, somos tan vulnerables. En nuestras débiles y temblorosas manos has decidido poner el milagro de la vida y de la salvación. En nuestras débiles y temblorosas manos.
A veces creemos que somos muy fufurufos porque estamos construyendo cosas, porque estamos haciendo cosas, porque estamos haciendo proyectos. Y una sola mala actitud puede hacer que destruyamos con nuestras propias manos todo lo que por años hemos construido. Somos tan débiles. Y yo hablaba de esto del Señor y le decía, soy tan débil, Señor. Soy tan débil. Y le decía, no entiendo. Y el Señor ese día me empezó a hablar cosas para mí. Les diría, pero fueron para mí. Y le decía, Señor, ¿cómo es posible que permitas que tu mensaje perfecto lo dé un mensajero tan imperfecto? Que tu mensaje tan poderoso lo dé un vaso tan frágil. ¿Cómo es posible, Señor? Y el Señor me hablaba y me decía lo siguiente. Me decía, aguanten. Porque justo después de que se suelta la palabra y se hace el decreto en el reino de que cosas grandes vienen, viene el enemigo a querer atacar y a querer robar la palabra que fue soltada. Pero me dijo el Señor, Él nada podrá hacer. Simplemente quiere ver a quién distrae. Simplemente quiere ver a quién desenfoca. Y nuevamente el Señor me llevó a aquel pasaje donde estaban los discípulos en la barca. Jesús se había quedado en la playa y la barca empezó a andar y empezó a haber una tormenta. Y de repente los discípulos, los 12, estaban en la barca y ven que Jesús, ven que a lo lejos viene Jesús caminando sobre el agua. Y los discípulos se asustan y dicen, ¡un fantasma! ¡Es un fantasma! Pero hubo uno dentro de la barca que fue diferente. Pedro. Ay, Pedro, esos Pedros. Pedro. Ese discípulo Pedro se para de la barca y le dice, Señor, si tú quieres, puedo ir yo contigo. Lo que Pedro le estaba diciendo, si tú quieres, yo también puedo caminar en lo sobrenatural. Si tú quieres, yo también puedo caminar sobre las aguas. Y el Señor Jesús sobre las aguas le dice, si quiero, ven. Y agarra a Pedro, como muchos de nosotros, se baja de la barca y pone un pie en el mar, en el agua. Y ve que no se hunde. Y pone otro pie. Y ve que no se hunde. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pedro empieza a caminar en lo sobrenatural. Y me decía el Señor, muchos aquí están como Pedro. Me dijeron, Señor, si quieres, puedes decir, y yo caminaré en lo sobrenatural. Y me dijo, muchos aquí están como Pedro. Han empezado a caminar en lo sobrenatural. Pero me recordó el Señor y me dijo, inmediatamente cuando empezaron a caminar, cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, dice la Biblia que arreció la tormenta, que arreció el viento, arreciaron las circunstancias. Y Pedro, por la tormenta,
desvió su mirada del rostro de Jesús, empezó a ver la tormenta y se empezó a hundir. Y me decía el Señor, eso es lo que el enemigo quiere hacer en este tiempo. Sobre todo a los que ya empezaron a caminar sobre las aguas. Si a ti no te pasó nada, quizás estás en la barca, por eso no pasó nada. Quizás estás en la barca abrazado con los demás de la barca. Pero los que empezaron a caminar en lo sobrenatural, a muchos les vinieron circunstancias para desenfocarlos y que se empezaran a hundir. Y hace rato me decía el Señor, diles a mis hijos que esas circunstancias vinieron porque empezaron a caminar sobre las aguas como Pedro. Y me dijo, diles que no desenfoquen su mirada de Jesús. Y el Señor me explicaba que en el reino, cuando el rey hace un decreto, es irrevocable. Lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de esta casa, es irrevocable. Porque el rey emitió un decreto. Y han venido circunstancias a querer desbalancear. No dejes que te desbalanceen. No apartes tu mirada de Jesús. Hace rato me daba ternura, no sé si risa o ternura, o ternurrisa, que un hermano ponía en el grupo de entrenamiento de uno de los entrenamientos: hermanos, tengo que tomar una decisión, es de vida, muerte, oren por mí. Todo drama. Y estaba en junta con el hermano Carlos Muñoz. Y me habla el Señor y me dice, dile que no le haga el cuento. Digo, hermano, no le hagas al cuento. Cualquier decisión que quieras tomar fuera de los principios bíblicos no es de Dios. Tú ya sabes que tienes que estar con tu familia. Nada más, ok. Cuando vienen las circunstancias y dejamos de ver el rostro de Jesús, dramatizamos. Es que me voy a morir. No te vas a morir, solo sigue viendo el rostro de Jesús. Es que ya no puedo. Sí puedes. Pero luego nos sale nuestra Lupita D'Alessio interior. Y ¿cómo echamos drama? Dile al de al lado, ¿cómo echas drama? Y nos sacamos las frases memorables. Yo le llamo las memorables, ¿no? Ya no puedo más. Estoy al límite. Si no decido hoy, me muero. Y todas esas frases que vamos a anotar en un libro y le vamos a poner las memorables de los dramáticos. Pero realmente, me decía el Señor, solo recuerda que las circunstancias vinieron porque estás caminando en lo sobrenatural. Solo no dejes de ver a Jesús. No dejes de ver a Jesús. Amén. Y el Señor me hablaba hace rato, y ahora paso a esto. El Señor me hablaba hace rato del Salmo 51 y me dijo, de eso habla.
Dije, ah, caray, ¿y por qué? Y el Señor me decía, porque David fue un hombre conforme a mi corazón. La Biblia dice que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién sabía eso? Levante la mano. Y ahora, hay algo que me dijo el Señor que me sorprendió. Cuando uno piensa que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, uno dice, bueno, fue un hombre conforme al corazón de Dios porque seguramente fue un hombre perfecto. O fue un hombre bueno que no come, nunca se equivocó. O quizás David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque toda su vida hizo el bien. Y muchos tenemos ese concepto del rey David. Pero no. Les voy a hablar un poco acerca del rey David. Dice segunda de Samuel que el rey David era un pastor de ovejas. Y Dios manda al profeta Samuel, lo unge como el futuro rey de Israel, del pueblo de Dios. Y David vence a Goliat, a un gigante, porque Dios estaba con él. Y David hace una serie de proezas, de maravillas, hasta que Dios efectivamente, como estaba profetizado, lo pone como rey de Israel. Y Dios amaba a David. Y David amaba a Dios. Y Dios estaba con David. Y Dios le daba victorias a David. Y Dios le dio un reino a David. Y Dios le dio gobierno a David. Y Dios le dio riquezas a David. Dios estaba con David. Y David es el único hombre de la Biblia que dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si tú estudias la vida del rey David, hubo batallas, hubo asesinatos, hubo guerras. La vida del rey David no fue una vida perfecta. Y hay muchos cristianos que vienen a la iglesia buscando una vida perfecta. Y ayer les decía en la clase que hay muchos cristianos que están buscando tener una vida 100% feliz y sin problemas. Quiero un mundo de caramelos. La, 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 la. Dios no prometió darnos una vida perfecta y sin circunstancias. Dios prometió que estaría con nosotros en cada circunstancia, en cada problema. Regresamos a la barca con Pedro. ¿Qué se encontró Pedro cuando se estaba hundiendo? La mano amorosa de Jesús, tomándolo y diciéndole: Pedro, levántate. ¿Qué te encuentras tú cada que tienes una circunstancia o un problema? Si haces a un lado tu drama, te vas a encontrar la mano de Jesús diciendo: yo estoy contigo, levántate.
Jesús no prometió que no tendrías problemas. Prometió que estaría contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y regresamos con el rey David. Y el Señor me volvía a decir, me decía, David fue un hombre conforme a mi corazón. Y hubo alguna vez que el rey David, ya siendo rey, escuchen bien esto, sube a la azotea de su casa y de repente ve hacia la otra casa y ve una muchacha bañándose, una tal Betsabé, era su vecina. Y de repente David la ve y Betsabé se estaba bañando. Y David dice, la quiero que sea mía. Y David la manda a llamar. Y se da cuenta que esa mujer era casada. Estaba casada con uno de los soldados de David, Urías. Estaba casada con uno de los hombres que peleaban para el rey David. Y a David le gustó tanto Betsabé que no le importó y se la echó. Tuvo relaciones sexuales con ella y cometió adulterio. El hombre conforme al corazón de Dios. Y ya David, bien contento, la despacha a su casa. Y dice David, nadie sabe, nadie supo. Listo. Pero a los días llega Betsabé y le dice, quedé embarazada de ti, David. Y el pecado de David iba a ser evidenciado. Y agarra a David y maquina un plan, el hombre conforme el corazón de Dios. Maquina un plan y manda a traer a Urías de la guerra. Y dice, lo voy a traer, lo voy a emborrachar, lo voy a mandar a su casa para que se eche a su esposa y que crean que ese hijo es de Urías. Y listo. Patatín, patatán. Nadie se enteró. Y manda a llamar a Urías de la guerra. Y llega Urías. Urías era un soldado bien fiel. Y llega Urías, sí, mi señor. Era un privilegio que el rey te mandara a llamar. Y le dice a David, mira, mi Urías, vete. Me han dicho que te ha ido bien en la guerra, que eres muy valiente. Por eso quise mandar a llamar a un valiente. Mira, siéntate, échate un vinito. No, mi señor, ¿cómo voy a tomar? Un vino. Vinito. Total, que David embriaga a Urías. Y ya que Urías está bien embriagado, el rey David le dice, ¿qué pasó, mi Urías? ¿A poco no te dan ganas de echarte a tu esposa? ¡Córrele! Te doy permiso, ve a echarte a tu esposa. Y Urías le dice, no, mi señor rey. No, mi señor. Mientras estamos en batalla no se nos permite tener relaciones con nuestras esposas. Y yo soy fiel a la corona.
Y David le dice, a ver, mi Urías, yo soy el rey. Te estoy diciendo que vayas con tu esposa. Yo te estoy dando una excepción. Córrele, mi Urías. Órale, tigre. Y Urías, no, mi señor. Que yo nunca deshonre desobedeciendo las órdenes que me dieron. Y David le dice, a ver, Urías, no seas intenso. Y lo saca del palacio. A ver, Urías, ya córrele con tu esposa. Órale, sáquese. Váyase a echar a su esposa. Pues David quería. Y agarra a Urías. Y era tan fiel que dice, no, yo no voy a deshonrar a mi rey. Y se queda dormido allá afuera del palacio, pero no se va con su esposa. Y al día siguiente sale David, bien contento, dice, no, pues ya estuvo. Urías ya se fue con su esposa Betsabé, ya se le echó, van a tener un hijo, yo los voy a felicitar. Y ya quedó encubierto todo. Y sale el rey David y ve a Urías ahí tirado. Urías, ¿qué haces aquí? ¿Que no te fuiste con tu esposa? No, mi señor rey. Yo fiel a la corona y a mi código de honor. Y dice a David, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Dice David, ya sé, para que no haya bronca, si Betsabé es viuda, se acabó el problema. Y agarra y escribe una carta donde pone, pónganme Urías hasta enfrente de la batalla para que lo mate. Escribe la carta, la enrolla, le pone el sello real y le dice a Urías, Urías, ten esta carta, se la das al capitán en cuanto llegues allá. No la abras porque es confidencial. ¡Sí, mi rey! Va Urías, llega a la guerra y le dice al capitán, mi señor el rey le mandó esta carta. La abre el capitán y le queda la sentencia de muerte de Urías. Y el capitán obediente lo pone enfrente y matan a Urías. O sea que David, aparte del adulterio, aparte de la mentira, ahora se hizo asesino. El hombre conforme el corazón de Dios. Y yo en este punto le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo puedes decir que David era un hombre conforme a tu corazón? Se adulteró, mintió, engañó, mató. No entiendo, Señor. No entiendo. Y así hay muchos aquí que Dios ha dado palabra y les ha dicho que les va a levantar, que les va a usar. Y muchos y muchas han pensado, Señor, ¿cómo puedes decir eso de mí? ¿Que no ves lo que hago? ¿Que no ves lo que pienso? ¿Que no ves cómo reacciono? ¿Que no ves mi pasado? ¿Que no ves cómo vivo? Y así hay muchos aquí que cada que se equivocan, quieren tirar la toalla y salir corriendo a otro país. Hay muchos que cuando sienten la recia, quieren salir corriendo a otro país, y Canadá y Estados Unidos están de moda.
Hay muchos que cuando se equivocan dicen, trágame tierra. Hay muchos que ya no querían venir porque decían, me siento hipócrita. Pero lo sorprendente de todo esto es que la Biblia sigue diciendo que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora van a entender por qué. Y con esto terminamos la prédica. Si tú entiendes este mensaje en la profundidad que Dios quiere que lo entiendas, vas a dejar de dar vueltas. Vas a dejar de sentirte indigno. Porque hay una lucha en tu mente por tu identidad. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza en el libro de Génesis. Cuando nos hizo a su imagen y a su semejanza, Dios nos dio una identidad como sus hijos. Pero te voy a decir algo, si no entiendes tu identidad, no entenderás tu destino ni entenderás tu propósito. ¿Por qué? Porque imagínense que al rey de Arabia Saudita, su identidad es que es el príncipe de Arabia Saudita, pero si le da amnesia y pierde su identidad, tú lo podrías ver mendigando en la calle. ¿Por qué? Porque olvidó su identidad. Aquel que entiende su identidad vive de acuerdo a su identidad. Vean a los hijos del presidente, cómo caminan, cómo se expresan, cómo se mueven, porque entienden su identidad como hijos del presidente. El gran problema es que la identidad de los hijos de Dios ha sido corrompida. Y te han enseñado que si te equivocas, eres un asco y Dios ya no te ama. Pero hoy te vengo a decir que la identidad que Dios te dio no es definida por tus equivocaciones. Tu identidad como hijo de Dios es definida por la palabra que Dios ha dicho de ti. Y a muchos de aquí Dios les ha dicho, te voy a levantar. A muchos aquí Dios les ha dicho, voy a restaurar tu matrimonio, te voy a restaurar a tus hijos, te voy a bendecir, te voy a usar, vas a predicar la palabra, vas a ser misionero. Y la palabra de Dios empieza a reestructurar tu identidad como hijo de Dios. Pero también tienes al enemigo que te dice en las noches y usa gente cercana a ti para decirte que Dios te va a usar si eres una hipócrita. Que Dios te va a usar si tú eres un drogadicto. Que Dios te va a usar si tú estás enfermo. La pregunta es, ¿qué voz estás escuchando? ¿La voz de Dios que define tu identidad? ¿O estás escuchando otras voces que destruyen tu identidad? Y regresamos al rey David y ahorita vas a entender por qué hablé de identidad.
Fíjense, el rey David engañó, mintió, adulteró y mató. Y un día, el rey David estaba sentado en su trono. Estaba así sentado el rey David en su trono. Y de repente Dios manda un profeta. Cuidado cuando Dios te manda un profeta. Y llega el profeta Natán. Y dice el profeta Natán: rey David, ¿puedo pasar? Y el rey David dice: claro que sí, profeta Natán, pasa. Y pasa el profeta Natán y le dice: rey David, yo sé que Dios te ha dado sabiduría y entendimiento para juzgar las cosas. Tengo un dilema y quiero que me des un consejo, mi rey David. Y le dice el rey David: adelante, profeta. Y el profeta le dice: había dos vecinos, uno rico y el otro pobre. El rico tenía un rebaño, tenía riquezas, tenía cosas. Y el pobre solo tenía una cosa, que era lo que más amaba en la vida: tenía una corderita. Y un día el vecino rico recibió visitas y quería dar un banquete. Y en lugar de agarrar de lo que él tenía, va, le roba la corderita, la única corderita, la corderita amada a su vecino, la toma y la mata para el banquete. ¿Qué pues dice el rey que merece hacerse en este caso? Y el rey David se enardece, se prende. Y dice: que el que tal hizo, muera. Y el profeta le dice: aquel hombre eres tú. Así te dice el Señor: te di para ti un reino, riquezas, majestad, mujeres, botines. Y fuiste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para ti y lo mandaste a matar. Así te dice el Señor: por tal acción ese niño morirá, y la espada no se separará de tu casa. Para los que no sepan, el rey David también era profeta. Él escribió la mayoría de los salmos y casi todos los salmos proféticos. El rey David sabía exactamente lo que significaba la palabra que Dios le estaba diciendo. Porque más adelante en la vida del rey David, uno de sus hijos asesinó al otro. Otro de sus hijos violó a su otra hija. David sabía perfectamente y visualizaba perfectamente la maldición que le estaba cayendo encima y lo que venía de parte de Dios por lo que él había hecho con Urías. Y ahí es donde escribe el Salmo 51. Va David a postrarse ante Dios y no encubre su pecado. David, desgarrado, empieza a pedirle perdón a Dios y dice las siguientes palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de
de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no encubre la falta. Va con su Señor y desnuda su alma. David le pudo haber dicho al profeta: esa palabra no es de Dios. Córtele la cabeza por lo que me acaba de decir. Pero David va, se postra ante su Dios y reconoce su pecado. Y dice: límpiame, porque en maldad he sido formado. Purifícame con hisopo y será más blanco que la nieve. Y ahí surge el Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aquí es donde entendí por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David sabía que Dios lo amaba. Porque David sabía y conocía el corazón de Dios. Porque David sabía, porque lo dice en el Salmo, dice: tú no quieres sacrificios que yo los daría. Tú lo que quieres es el corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado. David sabía que el arrepentimiento conmovía el corazón del Señor. Porque la palabra dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que exhibe su pecado alcanzará misericordia. David lo sabía. David sabía que si se arrepentía, el Señor lo iba a escuchar. Y aquí entiendo por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios. David sabía que lo que le pidiera a Dios, Dios probablemente lo escucharía y se lo concedería. Y David, siendo profeta, sabía que el hijo que se había engendrado en el vientre de Betsabé moriría. David, siendo profeta, sabía que la espada vendría contra su casa y que sus hijos se matarían entre ellos. David, siendo profeta, sabía que su propio hijo le quitaría el trono y quería matarlo. Él sabía lo que venía. Y cualquier persona en ese momento de clamor quizás le hubiera clamado a Dios: ten misericordia con mis hijos, quita la espada de mi casa, que no muera el niño. Cuando tú tienes un problema, ¿de qué es tu clamor? Señor, sánalo. Señor, prospéralo. Pero lo que me sorprende es que David no pidió por el niño, no pidió por él. No pidió por sus hijos. David pidió una sola cosa. Lo que a él más le importaba fue lo único que él pidió. No me
que pidió David fue seguir en la presencia y que no fuera quitado el Espíritu de Dios de él. Y ahí entendí por qué David fue un hombre conforme el corazón de Dios. Porque a pesar de equivocarse, a pesar de fallar, él ponía en primer lugar la presencia de Dios. Y en el mayor clamor de toda su vida, no le importó su trono, no le importó su cabeza, no le importó su familia, no le importó nada. Una sola cosa pidió: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que hace a un hombre conforme el corazón de Dios. Aferrarte a su Santo Espíritu. Aferrarte a su presencia. Hay otro salmo que dice: una sola cosa he inquirido a Jehová. Una sola cosa he inquirido a Jehová: estar en su presencia todos los días de mi vida. Eso es lo que hace a un hombre o a una mujer conforme el corazón de Dios. No importan tus errores, no importa que hayas caído, no importa que te hayas equivocado. Lo que hace a un hombre conforme el corazón de Dios es aferrarse a su presencia. Y el Señor me decía: eso es lo que define su identidad, aferrarse a mi presencia y aferrarse a mi palabra. Su identidad no la definen sus errores. Y me dijo el Señor: diles que a pesar de sus errores, a pesar de nuestros errores, Él no desiste de nosotros. Hoy Dios quiere restaurar las emociones de muchos, los pensamientos de muchos, la identidad de muchos. Pero va a ser Él. Y hoy sé, como el rey David, dile: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
La vida del cristiano no es una vida del perfecto, es la vida del aferrado, de aquel que se aferra a su persona, a su presencia, a su palabra. Y te caes y te sigues aferrando. Y te caes y te sigues aferrando. Y te equivocas y te sigues aferrando. Pero nunca desistes de Él.